contra todo pronóstico, contra polen y todo, contra viento y marea, empezamos un nuevo, y con esta alergia empezamos un nuevo episodio de Todo va a estar bien. Hola, Anita. Hola, buenos días y tardes y noches a la hora que nos vean. Por acá con una muy alérgica, afectada con mucha alergia el día de hoy. Pero no feliz de importa estar que de nuevo estamos. acá. Así es. Hoy estamos Anita y yo solas y vamos a compartir, a desahogarnos, a esperar que ustedes pues puedan también compartir con nosotras a través de las diferentes plataformas donde está Todo va a estar bien. Así es. ¿De qué vamos a hablar, Ana? Bueno, hoy vamos a hablar de una de las noticias de último momento. Vamos a hablar de noticias, de una noticia, vamos a partir de la noticia, pero vamos a hablar, yo creo que de responsabilidad. Sí. Y esa noticia es justamente que en el mes de marzo de 2026, ya ustedes habrán visto que pues hubo un jurado que dictó el veredicto declarando a Meta, que es la matriz que alberga Facebook e Instagram, y a YouTube responsables de diseñar plataformas adictivas que dañaron la salud mental de menores. Y continúan haciéndolo. Exacto. Ahí está la sentencia. Mira, Meta fue declarada responsable del 70% de los daños en un caso testigo, mientras que YouTube, Google, asumió el 30% restante. Se ordenó el pago de indemnizaciones millonarias, alrededor de $6 millones en el caso citado. Hubo un caso por allí por daños a salud mental de una joven. Bueno, se habla de que son precedentes históricos, es la primera vez que la justicia estadounidense declara negligentes a las tecnologías por el diseño activo y no solo por el contenido. Pero ajá. Yo creo que precedente, pues porque es como el primero que dio paso a la sentencia, pero muchas otras personas ya habían estado poniendo pues como quejas al respecto. Incluso creo que fue Stanford la primera universidad, no estoy segura, pero creo que fue ella la que empezó a enviar como solicitudes a Meta para que tomara como pues algunas acciones al respecto, y sé también de varios psicólogos, psiquiatras reconocidos a nivel mundial que habían estado escribiendo, pidiendo. Me acuerdo que en uno de los libros de Marian Rojas Estapé, o no me acuerdo si fue en su podcast, que yo escuché que ella decía que ella personalmente había enviado una solicitud, creo que a TikTok, pidiendo que por favor diera 5 segundos como de espera, como de pausa, después de cada video o después de determinado número de videos, donde preguntara a la persona como, ¿desea usted seguir viendo este video? Y diera una pausa al menos de 5 segundos, como para que la persona saliera del loop dopaminérgico, por así decirlo. Eso. Y pudiera decidir si quería continuar viendo o eso, pero jamás le contestaron. O sea, no, y que eso lo hace la televisión también. Yo para cocinar y eso muchas veces pongo YouTube, pero la realidad es que, o sea, lo pongo en el televisor porque obviamente me ambienta y pongo videos o pongo un podcast y tal mientras estoy cocinando, y muchas veces si han pasado, qué sé yo, horas, estoy limpiando, cocinando, haciendo cosas de la casa, llega un momento en que el televisor pregunta, ¿estás ahí todavía? ¿Quieres seguir mirando programación? Pero ese será en modo para modo de energía o para salud mental. No, yo creo que sí era muy puntual para salud mental. Yo creo que un poco, bueno, porque no sé si lo hace YouTube y lo hacen Netflix, también lo hace. Cuando está rodando, qué sé yo, que también me pasa. A veces pongo, por ejemplo, Dawson's Creek, que era una serie que yo veía de adolescente, y la pongo de ruido ahí, porque entonces de vez en cuando me asomo si estoy haciendo algo. Y a veces pasa también que, qué sé yo, si lleva, 45 minutos, una hora, Netflix pregunta, ¿estás ahí todavía? No sé qué. Ahí pudiera ser también, yo creo que, hey, ¿estás ahí mirándome o apago esta cosa porque te quedaste dormida? No lo sé, pero en el caso de las redes sociales sí, sería súper. ¿Y qué dijo TikTok? Nunca le respondieron. Jamás. Y ella contaba que no era la única, o sea, que varios de sus colegas también habían solicitado ciertas pequeñas modificaciones, pero claramente, no, creo que alguien, no le contestaron, creo que ella en algún congreso lo expuso
Y alguien conocedor pues del tema le dijo que eso iba pues obviamente en contra de cualquier negocio. Claro. Porque el negocio de las redes sociales y de ellos es mantener a la persona enganchada y es Eso. todo lo que le permite facturar, entonces... Total, y se ve en este documental, creo que, si mal no recuerdo, se llama Realidad 2.0, ¿sabes? Este documental que está en Netflix, muestran muy claramente acerca de cómo está diseñada la plataforma para volver a que agarres el celular, o sea, para que estés adicto a eso, para que compres, para que te dejes guiar por tendencias, en fin. Pero yo siento que, ok, chévere, dictaron la sentencia, esto es un precedente, pero eso no soluciona el problema. O sea, ¿dónde empieza el problema de que nuestros niños y adolescentes estén adictos? O sea, la sentencia es básicamente pague por eso. Exacto. Pero el negocio sigue. Claro, el negocio sigue y con las mismas condiciones. Claro, pero yo digo que esto es un tema muy de responsabilidad. O sea, porque cosas adictivas en el mundo han existido desde que el mundo existe. Por ejemplo, el alcohol es adictivo para el que pues, se desboca y no tiene control de alguna situación y qué sé yo, y lo usa para generar bienestar. Pues yo dudo que exista en el mundo un papá que le ponga una botella de alcohol, no de alcohol del de sanarse las heridas, del alcohol que causa adicción, sobre la mesita de noche a su hijo. Sí, total, pero sí le puede poner una tablet para que se calme mientras come. Exacto. Entonces yo creo que, sí, pusieron ahí al señor Mark Zuckerberg, al otro, a pasar un mal rato, a pagar una pequeña parte de su gran fortuna, pero ¿dónde está verdaderamente el problema? Yo siento que hoy día el problema es, primero, que hay cierta comodidad, y creo que todos en algún momento caemos en eso, cierta comodidad en estoy aburrido, no sé qué hacer, estoy ocupada y no sé qué hacer con los niños, la tabla, en la televisión, no sé. Y obviamente lo que daña, yo creo porque yo me acuerdo que yo veía mucha televisión pequeña, o sea, pero era diferente. O sea, hace poco le contábamos a mi hijo, nosotros, la novela que veía mi tía, que seguramente yo estaba ahí sentada con ella viendo la novela, eran 4 cortos de 10 minutos, porque había publicidad entre un corto y un corto que yo me tenía que aguantar, y terminaba ese día el capítulo y me tenía que esperar al día siguiente. Yo digo que con las series que uno tenía que esperar una semana entera. Exacto. Es que ahí está la diferencia, que la descarga de dopamina, por así decirlo, no estaba al mismo ritmo del que está hoy. Entonces había un periodo de tiempo que le permitía a tu cerebro volver a regularse y encontrar como... ¿Ahora qué hago? Exacto, aburrirse y encontrar el otro lado del impulso dopaminérgico, por así decirlo, del placer, encontrar el otro lado del placer para que se balancee tu cerebro. Entonces, tener algo de dolor, o sea, el hecho que a uno le tocara esperar una semana o un día, en el caso de la novela, o una semana en el caso de la serie, eso era un entrenamiento para tu cerebro de, hay un dolor, entre comillas, pues para uno era un dolor, ¿cómo así que me tengo que esperar una semana? Claro, no, el viernes, no, quedó ahí hasta el lunes. ¿Se murió o no se murió? Exacto. Ese dolor, entre comillas, hacía que tu cerebro compensara esa descarga de dopamina que había sentido por media hora en espacios de 10 minutos. ¿Sí me entiendes? Era muy diferente, mientras que hoy en día no existe. Exacto. Ese balance, porque esos impulsos dopaminérgicos van tan rápido y sin restricciones de tiempo, que era lo que ella pedía, que tu cerebro está todo el tiempo condicionado al placer, y eso es lo que genera la adicción. Eso. O sea, yo creo que hemos
caído todos, pero sí es muy cierto que es muy delicado el tema con los niños y adolescentes de lo que está pasando. O sea, Sí, pero ¿sabes qué? Yo siempre vuelvo al adulto. Yo digo que ok, claro, es que hay la esta responsabilidad. exacto, o sea, sí, sí, muy grave, y entonces ¿cómo los vamos a dejar a ellos tener una tablet o tener un celular? Sí, pero es que mírate tú cómo estás. Ah, eso. ¿Cuánta adicción tienes tú? Entonces, si tú no has podido gestionar la propia adicción que tienes, tampoco vas a estar en capacidad de gestionar un hijo. Así es, así es. Y no, y en las prisas de todo, o sea, yo digo, es muy irónico todo lo que está pasando. De hecho, eh, hay estadísticas nuevas de la Asociación Mundial de la Salud que hablan acerca de la depresión, de la soledad. Es muy irónico porque, por ejemplo, las redes sociales están cundidas de mensajes acerca de la felicidad, la búsqueda del propósito, la felicidad eterna, que pues, o sea, ya va, la El éxito. felicidad, ajá, el éxito, conseguir el éxito, bueno, y eso al que te lo dice, de que el propósito es esto, pero por otro lado, al que te lo muestra en una, obviamente, en una parcialidad de su vida que decide mostrar a través de las redes sociales. O sea, entonces es un mundo donde cada vez la gente es menos feliz, pero cuando entra a una red social le dicen cómo encontrar la felicidad. O sea, a mí me parece tan, pero tan irónico todo lo que está pasando, que se están viendo estadísticas, que se dice que de hecho ya hay incluso necesidad de volver a cosas básicas. O sea, fíjate, el cine, por ejemplo, ha perdido auge. La gente que hace cine ya lanza la película al cine y a los 2 días ya está en los streaming porque la gente no está yendo al cine. ¿Por qué no está yendo al cine la gente? Yo creo que es por eso mismo. O sea, el muchacho no quiere calarse los 30 minutos de publicidad de trailers antes de la película y sabes que, ay, no me quiero calar una película de 2 horas. O sea, yo dudo y ojalá que este episodio sirva para que muchas personas compartan en el chat. Yo dudo que hayan jóvenes que puedan estar en una película 2 horas y cuál sería el porcentaje de eso, de hecho, pudiéramos averiguarlo, sin agarrar el celular en algún momento. O sea, lo otro es que estamos De jóvenes y adultos. adultos, como adictos a mostrar todo lo que estamos haciendo. Aparte, sí. O sea, no. Hace poco, no me acuerdo que él estaba contando yo a mi esposo del viaje que hicimos hace poco y yo le digo, no, esto me encantó y tal. Y me dice, ¿y tomaste foto? Y yo con mis ojos. O sea, literal, me puse a hacer En mi memoria. me puse a hacer así como para hacer como memoria fotográfica, porque no a todo le tomé foto. O sea, yo trataba de andar lo más presente posible, y disfrutarme y maravillarme con lo que estaba viendo, con lo que estaba viviendo, con que andaba con mis papás, andaba con mis hijos, con mi esposo. Entonces, yo creo que definitivamente esto de la sentencia para mí no representa un presente en nada. Pero yo ahí tengo como dos miradas. Una es, hay que entender que el hecho de que se dé una sentencia, así pues de este tamaño y con este ruido que se hizo y todo, no quiere decir que es que la responsabilidad está en ellos o que es que la sentencia va a solucionar todo lo que esto ha generado. No, claramente no, y claramente si el negocio sigue y si no son ellos van a ser otro, y si no es este tipo de negocio pues llegará otro que ya estudió mejor nuestro cerebro y aprendió cómo capturarlo mejor, en fin, o sea, no quiere decir que nosotros no tengamos la responsabilidad de hacer algo, tanto para la vida de nosotros como adultos como la de los hijos que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ese es el primer punto, o sea, la responsabilidad sigue estando acá, en manos de nosotras, y de nosotros y de cada uno, o sea, la responsabilidad es de cada uno, punto. Pero por otro lado, sí creo que esto es importante, o sea, sí creo que y esto ya puede sonar muy romántico, pero yo creo que no deberíamos acostumbrarnos a que los negocios vayan en contra
del ser humano como tal. O sea, no todo, como que bajo la excusa de que es un negocio rentable y de que el mundo tiene que avanzar desde ahí y de que da todo el dinero del mundo, entonces podemos pasar por encima de los seres humanos, de la salud mental, de la salud física, de la salud emocional. O sea, aunque sea que hagan bulla, yo no sé si esto va a tener grandes repercusiones o no. Tal vez una persona por allá estaba pensando en diseñar algo que robara más la atención y bueno, ahora dice, ¿cómo lo hago para que, sí, ok, al menos para que no me pongan una sentencia de esto? Y al menos hace reflexionar a alguien de cómo lo hago mejor para que pues esto no me pase a mí, no me toque pagar tanta plata o lo que sea. Sí, exacto. Pero yo sí creo que nosotros deberíamos ser más, como más firmes en cuanto a que hay cosas que no queremos negociar y hay cosas con las que simplemente no estamos de acuerdo, y si hay que hacer ruido con eso, entonces hacemos ruido con eso, y si hay que ponerle una multa a alguien, apoyamos que se le ponga una multa a alguien. O sea, no es como que, si le pusieron una y ya nos pasa de largo, no, claro. O sea, listo, entonces hagamos más ruido y entonces compartamos, o sea, si estamos de acuerdo con eso, y entonces pongamos como sobre la mesa que no todo vale, como no todo fin justifica los medios. Eso, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es como todo el tema de eso también va de la mano con el tema de cómo se hace el mercadeo hoy en día, de entonces cómo robo la atención de mis seguidores, entonces yo lo tengo que decir en menos de 3 segundos. Y el hecho de que nosotras mismas, lo hablo desde mi posición, yo a veces digo, no, ¿sabes qué? Yo pues prefiero que me castigue entre comillas sí. Instagram, porque hacerlo como dicen significa, por un lado, que tengo que ir en contra de lo que yo soy, porque yo no hablo nada en 3 minutos, en 3 segundos. Sí, no, yo igual. Por otro lado, a veces empiezo a grabar y digo, oh my god, 3 minutos y medio, para empezar lo tengo que ver. Exacto. No, pero todo. No, yo digo es donde el hook de entrada. Exacto. Entonces, ir en contra por un lado de lo que yo soy, y que yo sé que lo que estoy haciendo con eso es enviarte un impulso dopaminérgico a ti. Exacto. ¿Sí me hago entender? Exacto. Entonces es como que hay cosas en las que nosotros sí debemos empezar a plantar una posición de, sí, algunos se merecen unas multas, algunos se merecen unas suspensiones, o yo no le sumo a esta tendencia, o yo no estoy de acuerdo con esto, aunque sea como la normalidad hoy en día de cómo se hacen las cosas. Eso. Entonces, claramente la sentencia no es para que evadamos la responsabilidad, solucionemos, pero claramente sí creo que hay que empezar a sacar más a la luz las cosas que no están bien. Total. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con eso, a lo que iba cuando decía que para mí la sentencia y tal no hace nada si no hacemos nada. No hacemos. O sea, hay que comenzar a hacer, y es en serio. O sea, esto no es una búsqueda de propósito más, no. O sea, este mensaje yo creo que cada día se hace más importante. O sea, hay muchos niños sufriendo de, voy a decir enfermedades, pero padeciendo condiciones que eso antes no se había visto para nada. Incluso psicólogos diciendo hay más índice de tales condiciones precisamente por el uso de la tecnología desde tempranísima edad, o sea, desde bebés. Igual los adolescentes, o sea, una etapa que es tan crucial, que puede ser a veces dura, porque el adolescente está en un cambio cerebral, hormonal, o sea, es un cambio muy, muy rotundo de vida. Que haya tal soledad que ese adolescente encuentre respuestas solo en una tecnología, que encuentre amigos a través de una red social, que encuentre valoración a través de un like. O sea, yo siento que ahí es donde nosotros tenemos que caer, o sea, en el bienestar y en el cuidado y cómo sanamos eso empezando desde casa. O sea, cómo empezamos la sanación de todo esto que nos ha ido afectando,
personalmente, familiarmente, Sí. Porque pues no nos hemos hecho responsables. Ha sido más cómodo dejar pasar. Y se dan todos, o sea, se dan todos Claro. los aspectos. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi hija alguna vez en la vida me cuestionó, porque digamos, le restringí en algún momento, pues restringí entre comillas, fue que le dije, no sé, ya te habías comido una chocolatina, pues no te puedes comer dos hoy, porque eso equivale a demasiado azúcar, supongamos. No me acuerdo cuál era la conversación, pero tenía que ver con el azúcar. Y ella me dijo, pero entonces, ¿por qué las empresas siguen, o era mi hijo, no me acuerdo, porque las empresas siguen haciendo cosas con tanta azúcar? Entonces, es lo mismo. Claro. O sea, las empresas funcionan así y la economía se mueve así. Y a la economía o a estas grandes empresas no les interesa si 23 gramos de azúcar te enferman. Totalmente si esos no. 23 gramos de azúcar están en un producto que se vende como una papa caliente. O sea, no les importa. Lo mismo con la tecnología. Entonces, no es, les digo en ese momento, ellos funcionan así y ellos no están pensando si tu cuerpo está funcionando bien. En este caso, ellos no están pensando si tu salud mental está bien. Exacto. Por el contrario, entre más problemas de salud mental tengas, pues mejor les va a ellos. Claro, porque es que se ha vuelto un negocio. La labor es Claro. poder decidir hasta aquí me como esto o hasta aquí consumo esto. En todos los sentidos, lo consumo por los ojos o por la boca. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero para mí fue muy, o sea, fue muy loco cuando, creo que fue la segunda vez, no recuerdo si fue la primera vez, pero la segunda vez que yo fui a mi médico primario acá, y las primeras preguntas eran, ¿se siente sola o deprimida? No. ¿Ha sentido ganas de suicidarse? No. ¿Siente que hay días donde no se quiere parar de la cama y tiene muchas ganas de llorar? No. O sea, pero a mí me llamaron demasiado la atención esas preguntas. O sea, en mi vida, mi médico general me había hecho esas preguntas. ¿Sí me explico? Y fue muy loco, o sea, y yo decía, no puede ser. Y después mi esposo me dice, ¿te preguntaron esto? Y yo dije, sí. Y después llevo a mis hijos y le pregunto, bueno, obviamente estoy yo ahí en la consulta con ellos y le preguntan lo mismo y ellos y que no. O sea, imagínate tú, son preguntas de rigor rutinario que se hacen en las consultas médicas y, o sea, creo que en la mayoría de los casos, y de hecho también hay estadísticas sobre eso, donde la persona dice que sí, es medicación de una vez. ¿Sí? O sea, a la persona no le Pues te iba a dicen... preguntar por qué te asombraron las preguntas. Me asombraron porque primero en mi país nunca me las habían hecho. Ok. O sea, nunca. O sea, yo iba a mi médico general, mi chequeo anual, qué sé yo, y nunca me habían hecho esa pregunta. Jamás, te lo prometo. O sea, entonces quisiera saber, y ojalá pudiéramos compartir con quienes escuchan el episodio, si es algo también de latitudes, de estilos de vida, de sistemas de vida, no lo sé, o si es algo mundial. Actualmente, a nivel de adolescencia, por experiencias que están teniendo personas amigas, me enteré de un caso en Venezuela de una niña que manifestó como que señales de estar coqueteando con cosas relacionadas al suicidio, y también hay una amiga que está en Europa y está pasando por eso con una de sus hijas. Entonces estoy hablándote de que hay son diferentes latitudes, no es acá. A mí me llamó la atención por eso, porque nunca me habían hecho esas preguntas. Y sé que aquí, y no sé si en otros países también, ante esas respuestas, sí es cierto que el médico manda a hacer ejercicio, es lo que mandan, o sea, pero de una vez ofrecen una medicación. O sea, no es que dicen, haz ejercicio y nos vemos dentro de un mes. No. Ofrecen medicación de una vez. Podemos empezar con 0.25, o sea, porque tengo una amiga que se lo preguntaron, ella dijo que sí. Y sí, y le ofrecieron de una vez 0.25 de algo allí, ¿qué tal? No sé qué. Es que eso no lo puede enviar cualquier médico internista general o algo así. No debería. Bueno, pero fue el médico primario. Ok. El que le mandó el 0.25, no recuerdo cómo se llama la cosa. Okay. Que
Y yo, ¿y qué? O sea, ¿y cuál era mi recomendación? Yo creo que tú no deberías usar eso. Pero muy obviamente o sea, yo creo que hay otras formas, hacer ejercicio, Yo creo socializar que ante una respuesta más, positiva a esas preguntas, lo que tiene que hacer es buscar un profesional de la salud de la mental salud mental. antes de cualquier otra cosa. Claro. Punto. Y empezar a Porque eso revisar no qué es es lo ni que de ir a está. consultarlo con la amiga, ni de tampoco puede salir a tomarse un médico general. No, pues todavía no ha hecho un chequeo de su salud mental como tal. Exacto. Y esta persona que está en Europa, ella hablaba acerca de eso y decía hace poco en sus historias, eh, decía que había que tener mucho cuidado, que ella jamás pensó pasar por esta situación. Y ella decía, nuestros hijos están a un TikTok, a un Reel, a un nombrado otra red social ahí, de un suicidio, de una depresión, de un reto de estos locos que ponen allí. Eh, y que es muy duro pasar por esa situación, ninguno estamos exentos. O sea, hay que cortar por lo sano. O sea, tiene que ser muy radical el corte o los límites o las líneas. De reglas y normas y prohibiciones con respecto a la relación con redes sociales para los chamos, para tener menos probabilidades. Sí, pero yo insisto, es que nos centramos mucho en que son ellos. No, Pero hablando de uno. incluso el adulto total y los índices de De uno. personas que tienen problemas, pues enfermedades y pensamientos importantes alrededor de la salud mental, hoy en día está disparado en todas las edades. En todas las edades. En todas las edades, desde adultos jóvenes, o sea, como tú dices, desde niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos por encima de los 40 e incluso de la tercera edad, incluso las personas de la tercera edad. O sea, está tan, lo que hablabas ahora, tan como popularizada la soledad de estas personas que no están incluso parejas. O sea, hace unas semanas hubo una historia en Colombia de una pareja de ancianos que se suicidaron. Entonces, creo que obviamente la tecnología de las redes sociales le está sumando mucho a los adolescentes y a los niños, sobre todo porque no hay un desarrollo de la corteza prefrontal en esa edad. Entonces decidir y tomar decisiones y alejarse de la situación para observarla de manera diferente y buscar ayuda y contextualizarlo y darle nombre a las cosas, obviamente es más difícil en ellos. Pero los adultos, aún con esa corteza prefrontal supuestamente madura y desarrollada, están teniendo miles de problemas también. Total. Entonces, ¿y por qué? Es porque, aunque tengan esa corteza así, el estado de adicción a la tecnología de las redes sociales se vuelve incontrolable. Como decía, o sea, comparémoslo con una persona con alcoholismo. Es que es una adicción que requiere ya un tratamiento y que requiere pues ya como una intervención importante diferente. No es como... Sí, pues, pero, sí, yo soy adicta de redes sociales, pero no hago nada. No, hay que empezar a hacer Hay que empezar a hacer. O sea, yo creo que hay que empezar a hacerte esas preguntas que hace el médico todos los días, yo creo. Exacto. Y no solo eso, sino, por ejemplo, cuando yo tomo mi celular. Pregúntate tú, ¿en qué momentos del día tú tomas tu celular? Fuera de trabajo, o sea, no estoy hablando como que, claro, lo tomo porque tengo que llamar a mis hijos, o mi jefe me llamó, o tengo que revisar un correo importante que tengo que responder ya mismo. No, saquemos el tema laboral y como de urgencias. ¿En qué momentos tú metes el celular? Bueno, tú sabes que yo a veces hasta problemas con mi esposo tengo por eso, porque por ejemplo en las mañanas, si fuese por mí, no lo prendo como hasta las 10 de la mañana. Pero como ellos salen 7:45, 8 de la casa, lo prendo. Yo lo apago. Para empezar, lo apago en la noche. Ese es uno. Que mucha gente, ¿qué? ¿Tú apagas el celular? Sí. Si me tengo que enterar de algo, me entero cuando me despierte, porque no voy a cambiar nada. O sea, la verdad. Sí. Bueno, a lo mejor sí puedo cambiar algo, pero no, o sea, yo lo apago, Ana.
Pero si es algo urgente, te va a llegar por alguna forma. Tocan la puerta, llegan a la casa. Tu esposo, tus papás. Exacto, llegan y tocarán y me tumbarán esa puerta, ¿verdad? El timbre, ajá, yo lo apago, esa es una. Dos, no, en las mañanas, si es por mí, bueno, de lunes a viernes lo prendo entonces cuando ellos se van, porque es normal que mi esposo lleva a la niña o a mí me llama o así. Entonces, bueno, lo prendo. Pero los sábados y los domingos, como estamos en casa, si estamos los cuatro, yo digo, puedo dejarlo sin prender un rato, porque aquí están los cuatro, entonces, bueno, aquí sí me entero rapidito porque estamos aquí, esa es una. Durante el día, obviamente, que si llamo, que si subo, que si bajo, no lo estoy usando tanto para los correos, decidí tener más bien la laptop sobre la mesa porque me estaba afectando mucho la vista. Yo decía, ¿será lo que ya pasamos los 40? O no, él usa el celular. Está viendo eso ahí más chiquito, es más difícil. Y bueno, obviamente para montar el contenido y tal, pero no ando yo stalkeando. O sea, monto lo que tengo que montar, subo, programo y ya. Ajá. Bueno, la mayoría de las personas, y eso también lo hablaba mucho María Rojas Estapé, decía que la mayoría de las personas, y obviamente pues más los adolescentes, cogen el celular cuando están aburridos. Ajá. ¿Qué quiere decir cuando están aburridos? No sé, estoy en una cita médica esperando en la sala de espera. Ajá. Estoy en el carro afuera en un parqueadero esperando que alguien llegue y me monte. Estoy comiendo sola, pues almorzando sola o desayunando sola, y entonces cojo el celular. Y sí, yo por ejemplo observo mucho eso y hace poco también que estaba de viaje, observaba, claro, yo iba viajando sola, viajé sin familia, sin nada, iba viajando sola y entonces observaba a otras personas que estaban solas. Porque claro, comí mucho sola, en los aeropuertos comí mucho sola, muchas horas de espera en los aeropuertos sola. Y a veces simplemente yo me quedaba observando a los otros que estaban solos y absolutamente todo el mundo está en el celular. Y eso es una burbuja. Audífono y celular o tablet. Entonces, cuando igual me está aburrido, es lo que ella decía, o sea, la mayoría de las personas cuando se siente aburrido o cuando se siente solo, o sea, nos está dando pánico quedarnos solos. Entonces cogemos el celular automáticamente. Eso está bueno. Antes de ir a dormir la gente se siente sola. Ese es otro. Yo lo apago a las 9 de la noche, o sea, lo apagué y ya, o sea. Exacto, entonces esos momentos donde la gente no sabe qué hacer con esa emoción, cualquiera que sea, o el aburrimiento, o la soledad, o a veces la tristeza, o la frustración. Mucha gente tiene rabia por algo, sale y ya no se fuman un cigarrillo, sino que salen a la esquina pues sí, a ver lo que sea. Redes sociales o lo que sea en el celular, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, como que cuando tú enciendes el celular existe el movimiento, ¿cierto? El movimiento de las imágenes, la luz y el sonido. Movimiento, luz y sonido. Estas son las cosas que, por ejemplo, cuando el ser humano nace, los bebés, como tienen cero desarrollo de su corteza prefrontal, no saben o no han desarrollado, digamos, la capacidad de atención más allá que a través de esas tres cosas, movimiento, luz y sonido. Por eso es que si pasa la mamá, entonces ellos reaccionan, si hay un sonido fuerte ellos reaccionan, si la musiquita, si el ruido, si las palabras de los padres, ellos reaccionan ante movimiento, luz y sonido, ¿cierto? Y qué es lo que tienen las redes sociales y los videos que pasan y pasan, movimiento, luz y sonido. O sea, eso es lo que hace, atrapar como esa atención tuya. Entonces, claro, cuando las personas no saben qué hacer con las emociones, ella lo explicaba y la mayoría de las veces se conectan y es cuando están aburridos o tienen una emoción que no saben gestionar o están solos. Eso. No, y obviamente la adicción, o sea, de ahí para adelante, una vez que tú ya ingresas repetidas ocasiones, ya necesitas tanto esa descarga de placer que vas y la buscas en cualquier otro momento. Ay, yo cuando estoy sola puedo descargar mi placer tranquilamente durmiendo. O leyendo un libro que tengo pendiente, ¿me entiendes? O sea, yo creo que yo me llevo bien con la soledad, eso es importante, ver cómo uno se lleva con la soledad, revisar eso. Y yo creo que yo me llevo bien con la soledad, hace poco hablábamos de eso con mi esposo, desde chamita. Yo me acuerdo que habían días donde, qué sé yo, mis papás iban a trabajar, mi mamá se iba a la escuela y yo no tenía clase, y eso para mí era fiesta, o sea, fiesta en el sentido de que estoy sola,
si quiero me paro, agarro algo en la nevera y nadie me va a ver, y voy a mi cuarto y subo y bajo, o sea, no, era como sentirme libre dentro de mi espacio seguro, o sea, que era mi casa. No tenía problemas con eso, pero yo creo que no teníamos problemas con eso porque gracias a Dios crecimos rodeados de distracciones. A veces también, hace poco cuando me enteré de este caso en Venezuela, yo decía, o sea que no es algo de sistema o de país, porque yo decía, ay, bueno, a los chamos en Venezuela no les debe pasar eso, decía yo. Porque yo pensaba en mí de chamo, o sea, con tantas a veces precariedades que como país se tienen, que se va el agua y te toca bañarte con tobito, que se va la luz y te toca resolver para no tener tanto calor, que qué sé yo, o sea, tantas cosas que te obligan a resolver. Entonces yo siento que uno no le daba chance de aburrirse. Así lo veía yo, o sea, además de, no sé, ser un país tropical, entonces el sol y qué sé yo, así lo veía, pero no, es algo a nivel mundial lo que está pasando, o sea. Y es que el tema no es la aburrición. Mira que Ajá. es poder gestionar tus emociones en esos espacios de aburrición, entre comillas. Sí. Y lo que está haciendo el tema de las redes y la tecnología es eso, es imposibilitándonos el desarrollo de esas capacidades. Pudiéramos decir que ellos le encontraron el provecho del aburrido, o sea, el provecho perfecto para el negocio. Al aburrido y a las emociones. Y en general, mira que también yo leí alguna vez que entrevistaron a uno de los directivos de Netflix. Y le preguntaron que cuál era su mayor competidor en este momento. ¿Y sabes qué respondió? Que el sueño. ¿Viste? Claro, que es lo que te decía, mi mejor, o sea, puedo dormir. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Es todo este sistema, entonces aprovecha el aburrimiento, las emociones, el sueño, o sea, la falta de sueño en este caso, y simplemente genera productos para atraparte en esos espacios y entonces ya tú te imposibilitas el poder gestionarlos. Sí. La pregunta entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sí, ¿qué hacemos? Yo saqué como algunas cositas de lo que te digo, del libro de Marian Rojas y de otros que había estado leyendo. La primera como sugerencia era frenar, obviamente, el consumo pues de todo lo que sea adictivo y dopaminérgico, pensando siempre en que cuando tú frenas esa adicción, ese consumo excesivo, lo que le estás permitiendo a tu cerebro es como recablearse, o sea, es como regularse, recablearse, o sea, piénsalo en que esto es salud para mi cerebro, ¿cierto? Pero, o sea, pongámonos en el caso de una persona que está verdaderamente adicta, hacerlo sola es complicado. O sea, yo aquí tengo como algunas sugerencias de que puede hacer uno mismo, pero sí, es importante que la persona que sienta que lo ha perdido, o sea, que ha perdido el control, busque ayuda. Busque ayuda, sí. Ella, por ejemplo, Marian Rojas habla mucho de que ella tiene que ella ha tenido en consulta incluso adultos profesionales. Hablaba, por ejemplo, de un médico súper eminente, estudioso, o sea, muy inteligente, y que un día llegó a su consultorio, él pidiéndole ayuda a ella también, otra profesional de la salud, diciéndole, necesito que me ayudes con esto porque no sé qué le pasa a mi cerebro, yo llego a la casa, estoy muy agotado, obviamente pues me encuentro con una familia que también está ruidosa, agotada, y yo lo único que quiero es encerrarme a ver videos de TikTok. Imagínate tú. Y es una persona, lo que te digo, adulta, educada, estudiosa, inteligente, o sea, que digamos uno diría, pudiera tener todas las capacidades para gestionarlo, pero no las tiene porque está en un nivel de adicción tan alto que simplemente entonces dice, necesito pedir ayuda, y es importante no decir cuando no puedo con esto solo. Claro, y por ejemplo en ese caso yo pudiera pensar, o sea, nos ponemos en el caso de ese médico, es un médico que está muy ocupado todo el día, que es muy estudiado, pongamos que tiene una vida súper ajetreada durante el día y necesita un momento de desconexión. Ahí es donde está el error. Claro. O sea, desconectarte de esa manera.
Es que mira que hay una teoría muy Porque sí es chévere. verdad que necesitamos en momentos de Claro, desconexión. pero es que El error es buscarlos conectados. Es que el error es pensar que eso es descanso y es el error que cometemos muchísimo. Bueno, tú lo acabas de decir, el sueño era el enemigo, imagínate tú. Exacto. Mira que hay una teoría muy bonita de todo lo que está relacionado con el descanso como regulador del sistema nervioso. Y entonces hay muchos tipos de descanso y nosotros creemos como que descanso es solamente una cosa o ciertas cosas como muy elaboradas. A veces el cansancio es mucho a nivel mental. Y entonces en ese caso, por ejemplo, yo me imagino la vida del médico. No, claro. Sentado en el consultorio, pero atendiendo. Resolviendo una cantidad de situaciones. Exacto, entonces mentalmente muy exigido, ¿cierto? Su cerebro puede estar muy cansado y mentalmente pues muy abrumado y muy agotado. Lo que él requiere en ese caso es un descanso mental. Así es. Más que físico, claro. Su cuerpo puede sentirse muy cansado porque acordémonos que lo que pasa en el cerebro pasa en el cuerpo y viceversa, lo que pasa, ¿cierto? Mente-cuerpo es una sola unidad, entonces como consecuencia de su cansancio mental, su cuerpo se va a sentir agotado. Exacto. Pero su mayor cansancio está a nivel mental, entonces él requiere un descanso mental. Cuando él llega a conectarse y a TikTok, la velocidad descanso mental. No, horrible, horrible. Hay muchísimo más estímulo mental, entonces él llega y se sienta creyendo que está descansando, pero su cerebro sigue activado en un nivel impresionante, o sea, cero descanso mental. Entonces estamos confundiendo los descansos. Total. Si yo por el contrario pienso en una persona que tiene mucha actividad física durante el día, supongamos alguien que trabaja, no sé, en construcción, esa persona no va a estar ni conectada, pues su cerebro no está conectado todo el día, no tiene que hacer cálculos matemáticos, no tiene que resolver grandes cosas a nivel como mental, pero sí físico, o sea, tiene que cargar, tiene que subir, tiene que bajar, moverse, correr, o sea, físicamente está muy agotado. Así es. Esa persona necesita un descanso más a nivel físico. Exacto. Cierto, entonces esa persona necesita ir, por ejemplo, a acostarse temprano o a dormir temprano. O a echarse una ducha caliente, o sea, más a nivel físico. Entonces hay muchos tipos de descanso y nosotros estamos creyendo que llegar a la casa, tirarnos en el sofá y conectarnos a redes sociales es todo el descanso que necesitamos. Sí, hay gente que dice, no he visto mi teléfono en todo el día. No lo veas, que no tienes por qué verlo en ningún momento del día si no es necesario, o sea. Entonces, entre esas otras cosas que ella decía, era, por ejemplo, lo que tú mencionabas ahora. Elegir, por ejemplo, un fin de semana sin internet o un día sin internet, donde tú estés en un espacio seguro y digas, pues es que realmente no necesito conectarme. Elige todo un día o todo un fin de semana estar sin internet. O ese mismo día, ese fin de semana, con el celular apagado o sin mirar el celular, déjalo en el cuarto o algo. Eso son como descargas de esa adicción. Quitar las notificaciones, eso es algo que leemos muchísimo y poco lo hacemos. No, a mí se me activan, no sé cómo, o me leo y las dejo activadas y en un momento dado como que siento que tengo un montón de notificaciones y yo digo como que ¿qué es esto? O sea, eso me abruma cuando como que abro el celular y veo 10.000 notificaciones. Digo, yo logré quitarlas de la barra de arriba. Okay. Yo tengo iPhone ahorita y no sé cómo quitar de cuando cuando por ejemplo voy a ver la hora, que no me aparezca la lista. Una prima en estos días me enseñó que le puedo dar una X y borro una parte, pero hay unas que se mantienen, no están dentro de la X. Directamente a las notificaciones en los ajustes. Porque las del cintillo las elimine todas. Y ahí o sea, que yo voy manejando y que no me aparezca nada ahí, porque me da la tentación de ver, por ejemplo, si es un mensaje sobre todo, me da la tentación de ver quién es, quién me está mandando un mensaje. Pero si no, lo de las notificaciones hay que hacerlo. Otro es temporizar las aplicaciones o eliminarlas temporalmente. Eliminarlas. Yo cada tanto hago, por ejemplo, elimino de mi celular Instagram. Y a diario le tengo temporizadora a Instagram. Y soy una adulta responsable. Eso, pero eres responsable de la decisión. Exacto, pero lo que te digo es, soy una adulta educada, consciente, con una corteza prefrontal supuestamente desarrollada y madura, y aún así hago uso del temporizador porque cuando me leo por ahí termino en Instagram. Entonces dije, cualquier día, no, así que mi Instagram está bloqueado a 9 de la mañana, 9 de la noche, para de contar. Y es otra de las cosas que ella recomienda. Claro, tú puedes ir a desbloquearla, ¿cierto? A pasearte tu misma norma,
pero implica un paso más que a veces simplemente decimos como, Ay, no. y se queda. O ir a desbloquearla te dice no, porque entonces me voy a faltar a mí misma. O sea, ahí te confrontas y a lo mejor no caes en la tentación. Exacto. Bueno, ya Marian también menciona en su libro Conectar con la naturaleza. Total. Es una descarga de esta adicción. Y permitir aburrirse sin ir a conectarse. O sea, darse cuenta de, ay, qué aburrición esperar aquí, qué pereza esta fila, qué pereza esta sala de espera, qué pereza comer sola. Pero no conectarse, conscientemente hacerlo. Eso. Sí, yo creo que es muy importante eso, decidir. Y sí es cierto que es un tema que nos está afectando a todos, porque si no es en casa, pues saber de otras casas donde está pasando duele también. A mí me pasa que sé de estos casos, o me cuentan, o qué sé yo, amigos de mis hijos que están pasando por alguna situación, y eso duele. Y uno dice, pues había algo que me gustaba mucho que alguna vez escuché que decía que uno cría en tribu, porque uno no cría solo, uno cría, no nada más la tribu es los papás, los abuelos, los tíos, no, es los maestros, es el vecino, es la sociedad. Y eso obviamente se ha ido perdiendo porque no sé por qué cada vez hay más llamados de atención, pero hay como que más indiferencia o como que sabemos que va a ser incómodo tomar las riendas del asunto y comenzar a hacer cambios. Porque claro que va a ser incómodo. Una mamá parársele a su adolescente y decirle, de ahora en adelante se recogen todos los celulares porque se tiene que incluir a las 9 de la noche, va a ser incómodo, mamá. Vas a ser la mala. Vas a ser la mala. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque en ese documental, y con esto podemos ir cerrando ya, nadie los tips, pero en ese documental, si mal no recuerdo, se llama así, La vida 2.0 o algo así, decían, o es el otro, el que tú me dijiste, ese es muy duro, ¿te acuerdas? No recuerdo cómo se llama. Decían que en los tiempos de nosotras había mucho cuidado en la calle, no hables con personas extrañas, no le recibas nada a personas extrañas, un caramelo, una cosa, cierren bien las puertas de la casa, no dejes entrar extraños a tu casa, si vienen los amigos, imagínate tú, los amigos, si vienen los amigos se juegan en la sala, no se juegan en el cuarto, en la habitación, y dice, y hoy día las calles están solas, pero hay muchos individuos desconocidos dentro de muchas casas, a través de los juegos, en línea, a través de las redes sociales. Hay muchos desconocidos mirando o compartiendo o ofreciéndole cosas a tus hijos. Pasa es que no está la persona ahí en la calle, pero es mucho más. Y decían, los amigos no juegan en el cuarto, juegan en la sala donde los pueda ver, pero le dejas a tu hijo el celular o a tu hija el celular para que se vaya a su cuarto, se encierre y tenga el celular, las redes sociales abiertas. Y entonces muestran que es la analogía de que tu hijo está en su cuarto y está la puerta de la casa abierta, la puerta del cuarto abierto a los depredadores. Cualquiera que sean, porque están ahí, los depredadores están ahí. Y para mí fue wow, pero es verdad. O sea, la exposición hoy por hoy es cada vez peor, es peor de lo que eran las épocas de nosotros, y mucho menos controlable si uno no está al pendiente, pues sí. Pero bueno, mucho por hacer y sobre todo pues que implica esfuerzo, sí, pero que también, yo digo, o sea, desde el amor, los límites y las conversaciones y cada vez ir entregando más herramientas. Claramente no podemos entregar herramientas que no tengamos, entonces hay que adquirir herramientas nosotras, hay que probarlas, hay que preguntar, hay que rodearse de gente que a uno le ayude a sumar en este tipo de cosas también. Y una vez eso, hay que empezar a entregar herramientas porque pues tampoco puede uno tener los hijos en una burbuja de cristal. No, y la idea es que
entre todos vamos construyendo una sociedad donde realmente sea más sano vivir en todos los sentidos. Yo creo que tú dijiste una palabra muy, muy, muy esencial en este tema, decidir. Yo decido. Y yo creo que eso es importante. Yo decido hacer esto. Yo decido encender mi celular, apagar mi celular de noche. Yo decido usar la computadora y no usar el celular para tales cosas. Yo decido dedicarle tanto tiempo a la televisión, qué sé yo. Y yo decido enseñar a mis hijos a decidir. Exacto. Porque no es tampoco que vamos a llegar y eso que tú dices, a meterle una burbuja restringida. No, pero vamos a practicar la decisión, el discernimiento. Yo creo que ser claros, a tener conversaciones incómodas. Y a volver como a la esencia. O sea, ¿qué puedo sacar yo de mi crianza o de cómo yo crecí? Que era diferente y de hecho en estos días vi como un análisis que decía que esta generación se hizo una encuesta y decían que ellos desearían vivir en los años 90 porque ven cosas que pasaban en los años 90 y tal y que les llama mucho la atención todo lo que es táctil, lo que es, porque claro, crecieron en el mundo digital, nacieron en un mundo digital donde no hay acceso a muchas cosas que se tocan, que se palpan. Y entonces yo creo que bueno, como papás pudiéramos hacerles aún más atractivo, quizás volver a cosas esenciales que nos ayuden a decidir mejor ante estas amenazas y ante estas cosas que están pasando. Así es. Bueno, nada, déjenos sus comentarios, inquietudes también, que si no sabemos, con todo el amor del mundo buscamos quien sepa más que nosotros y nos acompañe en este proceso. Y gracias por estar acá, compartan el episodio. Por favor, compartan, suscríbanse, ya sea en Spotify, en YouTube, en las plataformas que nos vean. Es muy importante, le hace bien, a todo va a estar bien. Y nada, esto es parte de la vida y seguimos compartiendo. Así es, nos vemos entonces. Todo va a estar bien.